Bienvenidos amigos de la República, estamos hoy con Lucía Danmer, ella es socióloga, especialista en temas de seguridad, eh, crimen y gobernabilidad en América Latina, y además es profesora en Chile. Bienvenida, doctora Lucía, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que le quería preguntar es lo siguiente. Usted es peruana, mantiene una relación cercana, aunque viva afuera, con el país, se atenta a las noticias, y la primera pregunta es más o menos obvia, ¿no? ¿Cómo analiza esta reciente coyuntura tan complicada que estamos viviendo acá en el Perú? Lo que me parece más interesante es también el componente, digamos, de la generación de una respuesta ciudadana que pocos esperaban. Por muchos años se había hablado que el Perú era un país apolítico, que su ciudadanía tenía miedo de estar en la calle, que cuando salía, salía muy poco, Pero ahora que esto se ha revertido, o se ha demostrado que no es tan cierto. o por lo menos esta semana, como que ya esto fue la última gota que rebasó un vaso de mucha pasividad y de mucho, digamos, de esperar que el mundo de la política, el mundo de la élite político-económica resuelva cosas, ¿no? Y es bien preocupante porque ya hemos visto situaciones parecidas en otros países donde la protesta se toma a la calle y el mundo político queda totalmente offside, que no sabe, digamos, cómo moverse, no sabe cómo interpretar, y ahí es donde empiezan con la represión policial y también con estos inventos de tratar de explicar la protesta, ya sea por, digamos, por intervenciones extranjeras o por cualquier cosa que no justifique, digamos, o no le dé valor a la gente que está en la calle. Sí, ahora, acá creo que hay varios puntos como para desagregar. Primero, es una buena noticia que la gente salga a protestar, me parece, ¿no? Es un buen Sin síntoma de la duda, sociedad peruana, ¿no? sin duda. Sobre todo porque lo que uno ve en las calles es gente joven Mm. que tiene una relación con la política lamentablemente muy distante, o parecía muy distante. Entonces, volver a repoblar, digamos, el debate del espacio público me parece una súper buena noticia. No solamente ves, como en el caso chileno, que uno veía una casta política totalmente aislada, digamos, resolviendo un país que no conversaba con la ciudadanía, sino que en el caso peruano también a eso se suma altísimos niveles de corrupción, altísimos niveles de opacidad, y después casi la burla de lo que ha sido la salida del presidente Vizcarra, ¿no? Donde al final se han puesto ministros que no saben de sus temas, donde al final, ante un país joven, porque Perú es un país joven, lo que aparece son una gente que no recibió ni 10.000 votos haciéndose cargo del país. Entonces, Y muy esa conservadora, burla es ¿no? más, con una agenda súper conservadora y creo que es una agenda retardataria, ¿no? Todas estas agendas de más bien de no te metas con mis hijos, las agendas que no reconocen las diversidades sexuales, las identidades de género, los derechos de las mujeres. Eh, bueno, parece que estaba bien para el momento del chiste, ¿no? Pero ya en realidad ni siquiera para eso. Y cada vez hay más gente, principalmente gente joven, pero cada vez hay más gente que no está de acuerdo con las burlas contra las mujeres, ni está de acuerdo contra las discriminaciones raciales, ni nada de eso. Entonces creo que también, como tú dices, es una mala noticia para la élite política, pero es una élite política que ya debería jubilar. Es plausible la teoría de que bastó esto para que todos salgan. Debe haber también tenido un tema de rabia contenida, ¿no? De frustración contenida, que necesitaba algún tipo de disparador para que esto ocurra, ¿no? Sí, también creo que cuando uno mira los procesos de protesta de los últimos años en el mundo entero, Ujú, resulta que las protestas que son más efervescentes ujú. generan más presencia que aquellas que son llamadas por los sindicatos o por los actores tradicionales. La ¿Ah? Si hubieran espontaneidad es más efectiva, digamos. la espontaneidad es más efectiva, o más allá de la espontaneidad, porque pareciera que espontaneidad es como informalidad, la organización por otras redes. Entonces, muchos jóvenes que tal vez en su WhatsApp de amigos, por diferentes grupos, se sienten compelidos a participar, más allá de que hubiera sido, digamos, las históricas organizaciones políticas, o actores que se sentían representantes de la voz del ciudadano, las que llamaran a la marcha, y eso me parece también una buena noticia. Tengo la impresión que acá hay un plan de mucho más largo plazo en la cabeza de algunos,
donde la vacancia era parte de un proceso. Parte de un proceso que inmediatamente permite reabrir las universidades de mala calidad, que son un negocio, un proceso que permite abrir la minería, básicamente en la Amazonía, generando graves daños ambientales, un proceso que va a permitir no sé, pues el destripamiento del presupuesto nacional del próximo año, y quién sabe si incluso la postergación de las elecciones, ¿no? No creo que hayan hecho, por más que sea gente que tiene muy poquitos votos y con unos niveles de legitimidad muy bajos, no creo que hayan hecho toda esta jugada para mantener 2 o 3 meses el poder. Solo para Sería tomarse eso, foto, digamos. No, claro, sería extremadamente, digamos, inapropiado, ridículo, ¿cierto? Y además temerario en el marco de un COVID tan desatado. Claro. Yo creo que acá hay intereses económicos que están protegiendo y también intereses políticos. Y la verdad es que cuando uno ve la conformación del gabinete, ahí te vas dando, y las primeras decisiones, digamos, de discusión en el Congreso, ahí te vas dando cuenta. Dos cosas me parecen bien importantes. La primera es reconocer que entramos en una etapa donde las marchas y las protestas inorgánicas, si tú quieres, van a ser la norma y no la excepción. Protestas que van a incluir además a muchos grupos, y eso es algo que pasó en Chile, a muchos grupos muy diversos, muy molestos con la forma como se está desarrollando el país, pero que tal vez incluso no votan por la misma persona, ¿ah? Pero que sí reconocen la necesidad de cambios estructurales. En el caso chileno, mucho más vinculado al modelo de desarrollo, a los niveles de desigualdad, ¿cierto? En el caso peruano yo creo mucho más vinculado a la corrupción de la política, digamos, al deterioro de la relación política-ciudadanía. A la escasa representación, ¿no? A la limitadísima representación. En el caso chileno hay una crisis de los partidos, que yo te diría mediana. En el caso peruano ya la crisis de los partidos es terminal, ¿cierto? Porque los partidos se han convertido básicamente en una sociedad limitada, donde lo que se hace es entregar escaños a cambio de favores o de intereses. Los que marchan o los que salen a la calle son masivamente gente menor de 35, 40 años, en Chile, en Perú, que no han vivido ni la dictadura chilena, ni los 80s en Perú, que fue, digamos, el periodo donde todo el mundo tenía miedo de salir a la calle, donde se instaló esto que si tú criticas eres terruco, y si te llamaban así, uno rápidamente, digamos, se quedaba callado, ¿cierto? Acá igual, digamos, están esos dos fantasmas, pero para la gente joven esos dos fantasmas son fantasmas de la prehistoria. Claro. De la prehistoria. Entonces, esas circunstancias son muy comunes. También es común que la élite política, en general mayor, octogenaria en algunos casos, no sabe leer estos movimientos y que lo que hace rápidamente es tratar de identificarlos con lo que nosotros llamamos chivos expiatorios. Entonces es el Foro de Sao Paulo, acá se dijo que eran los cubanos, los venezolanos, ya casi los rusos, a pesar que lo de Perú todavía está, digamos, en su primer momento, es un imaginario que construyen para quitarle legitimidad al reclamo en la calle. Me entiendo. ¿Cierto? Inmediatamente después viene la percepción o la construcción de un imaginario de que lo que hay acá son delincuentes, narcotraficantes, pero si llegara a ver, digamos, sí, podría llegar a pasar, si llegara a ver, digamos, incendios o llegar a ver situaciones de mayor confrontación, inmediatamente el establishment, que es un establishment que vive en otro planeta, porque uno escucha al premier y se pregunta, ¿qué hace ahí? ¿No? Si no entiende cuál es el, entre comillas, fastidio ciudadano. No, sí, hoy día Flores Arauz dijo en una entrevista que iba a consultar con sociólogos para que le explicaran qué pasaba. O sea, a ese nivel de desconexión con la realidad llega, ¿no? Entonces uno dice, sí, bueno, que eso se llama violencia, ¿no? O sea, no hay que ser ni sociólogo para darnos cuenta que la forma como nos habla, como habla el premier, se llama violencia estructural, ¿no? Es tratarte como estúpido. Sí, exacto. Y la población peruana ya dejó de agachar la cabeza, y sobre todo los más jóvenes, y eso también creo que hay una vinculación al caso chileno,
que están mucho más enterados de lo que pasa en el mundo. Y lo tercero, y por lo que a mí me parece en este minuto vital entrar en una discusión más seria, es que cuando el establishment tiene esta desconexión con el mundo de la protesta, la solución es la represión policial. Y en Chile tenemos más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, hay mucha gente que quedó ciega por los perdigones en los ojos, hay gente que ha quedado dañada por las bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo, hay cientos de personas que quedaron lesionadas y una crisis institucional profunda con la policía justamente por estos niveles de enfrentamiento muy violentos. Y eso es por lo menos lo que yo he podido observar en estas últimas 24 horas en las marchas en Perú, donde evidentemente también la violencia policial es muy fuerte. Señora Dagmar, le agradezco mucho la conversación con la República, ha sido bastante amable. No, muchas gracias a ti. Creo que es bien importante hacer el énfasis en que la sociedad civil tiene que ponerse a hacer vigilancia muy rápida por temas de derechos humanos para cuidar a los jóvenes que están en las calles, ¿no? Porque con mucha rapidez uno sale, digamos, de la marcha pacífica al enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sí, es verdad, es cierto. La solidaridad en estos casos también es bastante importante. No, por supuesto. Muchas gracias, que te vaya No, muy bien. a usted, ha sido muy amable.